En la teoría planetesimal nos habla sobre el sistema solar, el cual comienza hace 4.568 millones de años con el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube molecular gigante. La unión de planetesimales en el interior del disco nebular que rodeaba el protosol originó el protoplaneta terrestre. Al aumentar su campo gravitatorio y a medida que crecía su tamaño, favoreció la unión de más planetesimales. La mayor parte de la masa colapsante se reunió en el centro formando el Sol. El resto se aplanó en un disco protoplanetario a partir del cual se formaron los planetas, la Luna, los asteroides y otros cuerpos. La Tierra primitiva debía estar parcialmente fundida, por lo cual los elementos pesados como el hierro cayeron al núcleo. A esto se le llamó catástrofe de hierro. A la vez los gases del núcleo, mayoritariamente agua, se ascendió a la superficie dando lugar a la atmósfera, a lo que se le denomina desgasificación del planeta, lo cual marcó la evolución de la Tierra. Los planetesimales redujeron su colisión a medida que la Tierra limpiaba su órbita, y así fue como comenzó a enfriarse. Al descender las temperaturas, favoreció la condensación del vapor de agua, permitiendo que el agua ocupara las partes más bajas de los relieves terrestres, para así formarse los océanos. En la formación de los océanos se produce un abombamiento y fracturación de la corteza. Se debe formar un rift, ya que es una fractura en la zona de la corteza continental, para que desde ahí empiece a originarse una litosfera oceánica y por último se pueda formar un fondo oceánico para que entre agua en una zona nueva y se origine un nuevo océano. Para entender la estructura de la Tierra se han utilizado diversas técnicas y procedimientos que han proporcionado la aparición y desarrollo de diferentes métodos de estudio. Uno de ellos es el método directo y otro es el método indirecto, en el cual hablaremos más adelante. El método de estudio directo se basa en observaciones y estudios directos sobre las rocas o manifestaciones y estructuras. Uno de los procedimientos son sondeos en minas, volcanes y erosiones de cordilleras. También sabemos que en el método directo las rocas mantienen su estructura y composición hasta la profundidad en la que se han hecho las observaciones. El gradiente geotérmico en la parte superficial es aproximadamente de 30 grados por cada kilómetro que profundizamos en el interior del planeta. Y por último, las rocas en esta zona son silicatos. El método indirecto se basa en el estudio de las propiedades físicas de las rocas o en los defectos ocasionados por la variación de estas propiedades. Por ello destacan métodos importantes como análisis de la densidad terrestre, estudios de laboratorio, método gravimétrico, método geotérmico, método magnético, método eléctrico, método sísmico, tomografía sísmica y análisis de meteoritos. Los primeros modelos de la capa dividían en una primera capa denominada SIAR, el cual fue propuesto por Edward Suess. Suess designaba las rocas que formaban la parte fundamental de la corteza continental y que estaban situadas sobre rocas más oscuras y densas que afloran además en el fondo oceánico y que se denominan CIMA. Por debajo de estas capas se sitúa el manto y el núcleo. El modelo geoquímico y el modelo dinámico son modelos que se siguen utilizando hasta la fecha. El modelo estático geoquímico se compone químicamente a partir de los materiales situados en la corteza, manto y núcleo. La masa total de la Tierra está compuesto por un número muy reducido de elementos como hierro 34.6%, oxígeno 29.2%, silicio 15.2% y magnesio 15.2%. Estos elementos químicos se combinan formando minerales y se distribuyen en el interior de la Tierra en tres capas: la corteza, el manto y el núcleo. La estructura vertical de la corteza continental se presenta en tres capas, que sería capa sedimentaria, capa granática y capa basáltica. La estructura horizontal de la corteza continental se distinguen en las siguientes partes: 1. Cratones y escudos. 2. Plataformas interiores. 3. Orógenos y cordilleras. 4. Plataformas continentales. 5. Talud continental. La corteza oceánica es más densa y más delgada que la corteza continental. Su espesor oscila entre los 3 y los 15 kilómetros y es relativamente uniforme en su composición. La corteza oceánica se encuentra en su mayor parte bajo de los océanos y manifiesta un origen volcánico,
Se forma continuamente en las dorsales oceánicas y más tarde es recubierta por sedimentos marinos. De acuerdo a su origen geológico, se dividen en 12 suelos diferentes que a continuación se van a presentar. Los suelos residuales se originan por la descomposición de roca intemperizada y tienen la característica de permanecer en su mismo lugar. Un corte estratigráfico presentará suelo en la superficie, cambiando a roca intemperizada hasta llegar a roca sana, como se muestra en la siguiente imagen. El origen de los suelos transportados es muy diverso y entre los mecanismos de transporte se encuentra la gravedad, que son los materiales que se mueven cuesta abajo de las laderas y colinas. También tenemos los depositados por el viento, que en este caso entra la arena, ya que es transportada en distintas y relativamente cortas distancias en forma de dunas o pequeños lomeritos. También tenemos los limos. Es transportado a grandes distancias, que podrían ser cientos de kilómetros, hasta llegar a formar grandes acumulaciones. Los depósitos glaciares también son suelos transportados que son directos o indirectamente por los glaciares. Por ello existen dos tipos: el tipo Till, que es una mezcla heterogénea, y el glaciar drift. En el suelo tenemos también los depósitos por agua, que existen los abanicos aluviales, que son cuando los ríos sufren cambios drásticos. El otro sería los depósitos de inundación, que es cuando los ríos se salen e inundan, y los meandros, que es una tendencia natural de los ríos para formar huertas y curvas de flujo.